Hermanos, amigos, les saludo esperando que estén bien junto a sus familias. Un saludo también para los pastores, mis consiervos, donde quiera que usted esté ejerciendo el ministerio que el Señor le ha encomendado. Que Dios le bendiga, pastor, junto a su familia, le guarde el Señor. Sabemos que ya pronto aparecerá el príncipe de los pastores, y usted sabe lo que trae con él, una corona incorruptible de gloria para los que por gracia hemos podido ejercer lo que el Señor nos ha dado, pastores. Que Dios les bendiga, estimados consiervos, y Dios les guarde. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, versículo 19, para que meditemos algunos minutos en la palabra del Señor. En este pasaje lleva como título El rico y Lázaro. Y dice así en el nombre del Señor: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Palabra de Dios, amados hermanos. Este es un pasaje de la Sagrada Escritura que Jesús enseñó a oídos de los escribas, fariseos, saduceos y también sus discípulos. El propósito de este pasaje de las Escrituras era enseñarles que no era suficiente ser un descendiente biológico de Abraham, sino lo era por la fe. Y por lo tanto es un pasaje que aclara acá de que había 2 personas. Uno era muy rico, ¿cierto? Y que vivía la vida como si no habría otra. Vivía en derroche, en opulencia, como dice aquí. Vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. El otro también dice: un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Persona muy pobre, pero creyente en su corazón. Y eso es lo que el relato también nos especifica después de que él era un descendiente legítimo por la fe, este varón llamado Lázaro. Por algo llegó al seno de Abraham, que es sinónimo del paraíso. Y estas 2 personas no tenían aparentemente nada en común, porque uno era muy rico y el otro muy pobre. Uno vivía en opulencia y el otro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Pero sin embargo, aunque se ve un gran contraste entre los 2, había algo sí que les era común, y era que ambos murieron. Y es una de las cosas que a veces al hombre se le olvida, de que la vida es temporal en esta tierra, y que como nosotros vivimos la vida aquí ante Dios y su palabra, es lo que va a determinar dónde nosotros pasaremos la eternidad. Por lo tanto, este es un pasaje que nos lleva a meditar, a reflexionar
sobre cómo actuamos nosotros en esta vida. Y además también nos deja claro que no todo termina allí en un cementerio, sino que hay una vida futura, gloriosa para los que ponen la fe en el Señor Jesucristo, como también hay una vida de castigo y de tormento para aquellos que viven de espaldas hacia Dios, como que si de esta vida ya no hubiera otra. Pero eso es un gran error, porque como dije, ambos murieron. Aquellas personas que viven una vida de derroche, de opulencia, ¿cierto? Y que muchas veces se burlan del cielo y del infierno, del diablo y de todas esas cosas, y hablan con arrogancia y con altivez en sus corazones. Pero un día será visitado por la muerte, porque es inevitable que todos tenemos que partir del escenario de esta tierra. La Biblia dice que está establecido de que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Quiero aclarar en esta predicación que este hombre rico no se fue por tener riqueza, sino porque era un hombre avaro y egoísta. Un hombre que no demostró compasión, misericordia para con aquel mendigo. Como descendiente biológico de Abraham debía saber que la Escritura decía claramente que debía tener compasión de su prójimo y debía ayudarlo, que era lo que la palabra del Señor en el Antiguo Testamento enseñaba, pero de ninguna de estas cosas hizo caso, sino que se dedicó a vivir su vida solamente, en derroche y en opulencia, y se olvidó de este prójimo que estaba echado a su puerta lleno de llaga, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de su mesa. Pero no hizo misericordia con este hombre. Pero llegó el momento en que, como dice la Sagrada Escritura en este versículo, aconteció, dice, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Hay un final. Todos tenemos que partir del escenario de esta tierra, como ya lo he dicho. Y como nosotros vivimos la vida en este mundo, ante Dios y su palabra, es lo que determina dónde pasaremos nosotros la eternidad. Este hombre mendigo, miserable, lleno de llagas, pero que en su corazón tenía fe en Dios. Tenía esperanza de la vida futura y gloriosa para aquellos que depositan en él la confianza. Y fue honrada esa fe, porque nos dice que cuando él murió no se nos dice nada de su funeral, dónde fue sepultado. Yo me imagino que no tenía ni dónde, ¿cierto?, lo pudieran sepultar. Era muy lamentable en aquellos tiempos cuando una persona no tenía un sepulcro donde llevar sus huesos a reposar. Muchas veces eran lanzados en lugares, en fosas comunes o en basurales incluso. Pero no se nos dice nada de ello. Me imagino que quizás solamente las personas que lo fueron a dejar a un determinado lugar son los que estuvieron en ese funeral. Pero lo glorioso y maravilloso, que cuando esta persona cierra los ojos a esta vida y abre sus ojos espirituales a la vida nueva, allí estaban esperando los ángeles del Señor para escoltarlo a su presencia, al seno de Abraham, al paraíso de Dios, donde ahora él, que había sufrido en esta tierra, que había lamentado y pasado muchas penurias y necesidades, ahora él estaba ante la presencia del Señor, gozando en el seno de Abraham, que para los judíos era lo mismo que decir el paraíso de Dios en el Nuevo Testamento. Nos dice la palabra del Señor también, amados hermanos, que él fue escoltado por los ángeles. Así son escoltados los hijos de Dios, que han puesto la confianza en el Señor. Un día, cuando usted parta del escenario de esta tierra, si ha creído en Cristo, si él vive en su vida, en su corazón, y usted guarda su palabra, entonces la palabra de Dios nos dice, como lo especifica claramente, que nosotros no debemos tener tristeza, ¿cierto?, de los seres queridos que parten del escenario de esta tierra, porque si Cristo
murió y resucitó, también ellos, también nosotros resucitaremos con Él. Ahora, también nos relata la palabra del Señor en este pasaje que el rico murió y este fue sepultado. Lo que no nos dice de Lázaro, dice solamente que, cierto, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero del rico se dice que él murió y fue sepultado. Yo me imagino, amados hermanos, que fue un funeral pomposo. Fue algo extraordinario. Seguramente una carroza, cierto, muy sobresaliente. Quizás mucha gente fue para acompañarlo allá al cementerio. Y quizás el discurso fue un discurso donde se alabó su nombre, cierto, y sus logros. Pero la realidad era que este hombre estaba en el Hades y era atormentado. A veces los sermones fúnebres que se dan en los cementerios de las personas que parten del escenario de esta tierra y que generalmente se les manda todo al cielo, ¿cierto? Y siempre se dicen cosas bonitas de las personas en ese lugar, pero que la realidad muchas veces es otra, como en este caso. Este hombre rico murió, fue sepultado, pero luego en la realidad espiritual estaba en el Hades, ¿cierto? Y era atormentado en ese lugar. El Hades es el lugar donde se van las almas que no tienen a Dios en su corazón. Allí el lugar de los espíritus, como dice en el Antiguo Testamento la palabra Seol, que en el Nuevo Testamento se traduce Hades. En ese lugar había llegado el alma de este hombre rico. Por eso cuando me pongo a pensar en este pasaje y en lo que uno vive en la realidad de cuántos ministros religiosos dan mensajes fúnebres muchas veces, yo a veces me imagino que Satanás está atacado de la risa de las cosas que se dicen, porque muchas veces la realidad es otra y las personas se van directamente al Hades, que es un lugar de tormento que no es todavía el infierno, que no es todavía el lago de fuego, pero que es una antesala donde la persona llena de remordimiento, allí le pesan todas las oportunidades que tuvo para hacer el bien en esta vida y no lo hizo. Allí la persona despierta y sabe que no actuó bien en esta vida, que vivió de espaldas ante Dios, que no hizo misericordia con su prójimo. Allí las personas se recuerdan a todas las personas que dañaron, hicieron sufrir. Allí se recuerda que hay seres queridos cercanos que no debieran estar en ese lugar, como le aconteció a este hombre rico que después pidió a Abraham que mandara a Lázaro, ¿cierto? Si era posible que mandara a Lázaro para que le predicara, para que testificase, porque tenía 5 hermanos y no quería que llegaran a ese lugar de tormento. ¿Cuántas personas hay ya en ese lugar? ¿Cuántas personas que hoy viven de espaldas hacia Dios y que no hacen ninguna consideración, que no se toman un tiempo para mirar hacia arriba y saber que hay un Dios que un día nos va a pedir cuenta de todo lo que hacemos nosotros en este mundo? ¿Cuántas personas se entregan al vicio? Otros que son narcotraficantes y que están siendo promotores de la maldad. Pero un día, si no se arrepienten, también estarán en este lugar de tormento. ¿Cuántas personas que viven en lujurias y se ríen del cielo, del infierno y de estas cosas? Lo ven como cosas mitológicas, pero esta es una realidad, esta es una verdad de lo que la palabra de Dios a nosotros nos dice. Hay un lugar futuro para aquellos que creen en el Señor, para aquellos que quieren vivir de acuerdo a sus principios, a sus mandamientos. Pero también hay un lugar de tormento, de sufrimiento, llamado Hades, que es la antesala al infierno. Que Dios nos ayude a nosotros para que podamos testificar. Somos los que tenemos la responsabilidad
de decirle a otros que deben ellos confiar en Dios, que deben huir de este lugar, un lugar de tormento, como ya hemos dicho y como dice aquí la palabra del Señor. No nos olvidemos que como nosotros vivimos en este mundo y como hacemos las cosas es lo que determina dónde vamos a pasar la eternidad. Los que hemos creído en Jesucristo y amamos la palabra de Dios, tenemos la certeza, la convicción de que si partimos del escenario de esta tierra, nos vamos a ir inmediatamente a su presencia, escoltado por ángeles del Señor. El mundo se ríe muchas veces de estas cosas, pero ¿qué nos importa a nosotros? Nosotros sabemos la obra que era hecho en nuestras vidas. Lo sabemos porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. También sabemos que el tiempo es corto y que hay un lugar de castigo, hay un lugar de tormento para aquellos que rechazan y viven la vida como si Dios no existiese. Es el tiempo en que muchos de aquellos que tienen noción de este lugar, es el tiempo que se decidan y aseguren su salvación. Por eso que la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Esa palabra es importante. Para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no hay perdición más grande que esta persona se pierda por toda la eternidad, sin tener ya más posibilidades de vivir junto a Dios. Todo se resuelve en esta tierra. Por eso que la respuesta de Abraham a este hombre que decía que enviara a Lázaro para que testificase a su familia, tenía 5 hermanos, para que no vinieran a este lugar de tormento. Él le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Y él le da prácticamente un consejo. Se había vuelto hasta evangelista en ese lugar, pero ya era tarde. Y el consejo era, no, si se levantaba alguien de entre los muertos, entonces ellos creerían. Pero para el pueblo judío no fue así, porque Jesús se levantó de entre los muertos. No creyeron sus milagros, no creyeron a su predicación, tampoco creyeron cuando Jesús se levantó de entre los muertos. Pero usted y yo, por la gracia de Dios, sí hemos creído. Y tenemos la paz, tenemos la seguridad en nuestro corazón, que cuando llegue el momento que tengamos que partir del escenario de esta tierra, sea a través de la muerte o a través del arrebatamiento, tenemos la seguridad que nos iremos a su inmediata y gloriosa presencia. Como el Señor Jesucristo le dijo a aquel ladrón arrepentido, usted se debe recordar de ese pasaje, ¿cierto? Cuando ese ladrón arrepentido le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El apóstol Pablo decía de que cuando llegue el momento en que estemos ausentes de este cuerpo, cuando este cuerpo vaya al sepulcro, entonces nosotros de manera inmediata estaremos presentes al Señor. Esa es la esperanza gloriosa, ese es el camino de aquellos que ponen la confianza en Dios, al igual que este hombre mendigo, aunque no le tocó vivir una vida en esta tierra triste, lamentable, pero es importante lo que uno tiene en el corazón, porque la vida aquí es temporal, es pasajera, y así lo entendió Lázaro, que era pasajera, que el dolor no iba a ser para siempre. Y llegó el momento y luego él estaba en la presencia del Señor. Sin embargo, el rico vivió en derroche, en opulencia, como ya lo he dicho. Pero luego estaba en el Hades y en un tormento. Con esto no quiero decir que todos los ricos son así, no. Hay hombres de mucho dinero, de mucha riqueza en este mundo, que son hombres bendecidos y que son para bendición en los pueblos y en las naciones, son verdaderos generadores de riqueza, mueven su capital, mueven la economía y son hombres que han sabido administrar lo que Dios les ha dado y Dios les bendiga mucho porque generan trabajo. Pero distinto es cuando una persona
tiene riqueza y no la sabe administrar y no reconoce a aquel que le da la capacidad para tener esta riqueza y vive de espaldas hacia Dios como avaro en este mundo, entonces no puede esperar nada bueno para él. Esta palabra que nos muestra a estas dos personas, dos caminos, dos destinos, nos debe a nosotros hacer recapacitar, nos debe hacer recapacitar y pensar que tenemos también la urgencia de comunicar a otros la palabra de Dios. A usted el Señor le da la oportunidad de predicar la palabra del Señor a las personas. Hay muchas oportunidades para hacerlo. Yo lo estoy haciendo a través de este medio, pero usted tiene la oportunidad de predicar en los colegios, en el trabajo, en las horas que se puede hacer, ¿cierto? Cuando va por el camino, donde sea, que haya una persona que se ponga frente a usted, usted puede preguntarle: ¿conoces a Jesucristo? ¿Sabías que hay un lugar al cual iremos? ¿Sabías que la salvación se resuelve en esta tierra? Y que fue nuestro Señor Jesucristo quien habló estas cosas. Él no vino a este mundo, Jesús no vino a este mundo a especular acerca del cielo o del infierno. No vino a especular acerca de la eternidad. Él vino a decirnos cosas concretas y verdaderas porque Él era la verdad. ¿Y quién nos dijo Jesús? Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Dice que uno debe temer a aquel que tiene el poder para destruir el cuerpo y el alma en el infierno. También Él dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida eterna con un ojo y no con los dos ser echado en el infierno. Jesús predicó esto. El gran predicador, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, vino a esta tierra para prevenirnos de estas cosas y para hablarnos de este lugar. Un lugar de tormento, pero un lugar también de gloria para los que ponen la confianza en Él. Esto es serio, esto es muy serio. La gente se burla. A veces yo veo por ahí personas que se burlan de la crucifixión y hacen chistes de estas cosas. Me da dolor por un lado, me da tristeza por otro también, porque no saben con lo que están jugando, se están burlando de las cosas de Dios. Y aquí lo que está en juego es el alma de las personas. Hay muchos que hablan de la Biblia, especulan sobre ella, se creen muy listos, hablando de estas cosas y manipulan este libro que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y es el Verbo encarnado, el Hijo de Dios que vino a este mundo, no a especular, sino a establecer, a decirnos cosas concretas, que debemos huir de este lugar. Si es necesario cortarse un brazo, figuradamente, si es necesario hacerlo, y entrar con uno a la vida eterna, pero no con los dos ser echado en el infierno. Todo aquello que nos dé ocasión para caer, debemos, así como el cirujano, debemos cortar aquellas cosas que ponen en riesgo nuestra vida espiritual y nuestra seguridad de la salvación. Todas aquellas cosas que son tropiezos y que están ahí entorpeciendo nuestra relación con Dios. Y la decisión importante, la más importante de nuestras vidas, el lugar donde pasaremos la eternidad. Mi consejo como pastor es de que si usted está considerando lo que estoy predicando en este momento y no lo ha resuelto todavía en su vida, bueno, este es el momento. No tenemos la vida comprada. No sabemos qué ha de pasar en una hora más, un día más. No lo sabemos, más todavía en el tiempo que estamos viviendo, que hay mucha gente muriendo. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ellos habrán aceptado al Señor? ¿Cuántos de ellos han rendido la vida al Señor? ¿Cuántos de ellos no lo han hecho? Pero luego viene una realidad, y esta realidad será en el paraíso o será en el Hades, en un lugar de tormento. Que Dios les bendiga, amados hermanos, amados oyentes.
que estas palabras que el Señor me inspira sobre este pasaje, no es un estudio, siempre lo digo, esta es una predicación sencilla, pero quiero que sea directa a su corazón. Todo se determina aquí en esta vida, donde pasaremos la eternidad. Jesús nos muestra el camino. Sígalo. Dios le bendiga. Quiero en esta hora que oremos. Quiero invitarle a orar. Es necesario que lo hagamos. Si usted ha escuchado esta palabra y no ha resuelto todavía en su vida recibir a Cristo como Salvador de su alma, este es el momento. Padre Celestial, inclinamos, Señor, nuestros rostros en tu presencia. Queremos darte gracias, Señor, por el consejo siempre oportuno de tu palabra. Una palabra que nos lleva, Señor, a reflexionar, nos lleva a meditar nuestra condición delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque los que hemos creído tenemos la seguridad maravillosa de la salvación eterna. Pero hay muchos, Señor, que están allí, Señor, en el umbral de la puerta y todavía no han decidido en algo tan importante que es por la salvación de sus almas. Yo oro por ellos en este momento, Señor, para que se puedan decidir, Señor. Y aquellos que nunca han escuchado, Señor, tu palabra, pero que ahora tienen la oportunidad de escuchar este mensaje, que hay dos destinos, Señor, a los cuales podemos ir. Si rendimos nuestra vida a ti, Señor, un día estaremos en el paraíso. Mas si vivimos, Señor, de espaldas hacia ti, Señor, rechazando la gracia maravillosa, Señor, que tú has traído a este mundo, entonces solo nos espera un lugar de tormento. Yo oro, Señor, por todos los oyentes, para que ellos sean bendecidos, Señor, por esta palabra. En Cristo Jesús. Amén.